Entonces, bueno, salvo esa pequeña interrupción que vamos a tener la vez que viene, o sea, por ahí si da, se contará algún ejercicio, los ejercicios serán hoy o el viernes, no importa, por ahí hoy se puede seguir con temas de, no sé qué preparó Néstor, pero eh, la idea es hablar de cantidad de movimiento, que es típicamente el último tema que se ve muchas veces en Introducción a la Física. Pero por ahí yo quería como retomar un poquito antes, porque acá es como que también tenemos que, si bien es un tema más de cinemática que de dinámica, para poder arrancar necesitamos recordar las leyes de Newton, que es lo que se asocia más a la parte de dinámica. Siempre hago una mención, sobre todo en introducción a la física, más que acá, pero tiene puntos en común esto tanto con la matemática como con la religión, pero, no, pero son cosas distintas y muy distintas. ¿A qué me refiero? Las leyes de Newton son básicamente tres principios básicos de la naturaleza que en tanto y en cuanto nadie pruebe que son falsos, son cosas que se cumplen siempre. Están ahí, son inherentes a la naturaleza. Son como tres principios que uno los puede comprobar, hasta incluso los puede matematizar, pero son estos. Y a partir de ahí uno desarrolla buena parte de... bueno, uno en cinemática lo usa, ahora lo vamos a ver, los usa para describir un montón de situaciones que suceden en la naturaleza. Y uno las acepta y a partir de ellas establece las reglas del juego y, y desarrolla toda la teoría. Y a su vez las comprobaciones experimentales y todo. ¿Y por qué decía que en qué se parece la matemática cuando uno les lista estos principios? Es que en la matemática uno parte de axiomas, ¿no? Suma, resta, unicidad, elemento nulo. Son 3 o 4 axiomas, no los acuerdo todo, la existencia de elemento... Bueno, no importa. Uno tiene el 0, el 1, la suma, la multiplicación en realidad, podría como uno reducir al conjunto axiomático minimalista y a partir de esas reglas uno hace matemática y la desarrolla. Y en la religión, para el que es religioso, en todas las religiones tiene un conjunto de dogmas que uno, si quiere creer en esa religión, los tiene que aceptar, qué sé yo, no sé si son... típicamente son cristianos, aceptan que hay un único Dios, que ese a su vez es una trilogía, que es inmanente, que todo lo sabe, y que es amor, por lo menos en la concepción actual, y uno a partir de esos dogmas establece una norma de vida, ¿no? O sea que si se fijan, salvando las distancias que son enormes, una parte de un conjunto de reglas que regulan un todo. ¿Qué es el todo? Bueno, son distintas cosas en cada una de estas áreas, ¿no? Pero en el dogma son leyes que uno entiende que son reveladas por alguien superior. Que alguien tuvo la capacidad de interpretarlo, medium, sacerdote, lo que fuere, una persona elegida. Y bueno, uno tiene que seguir o no seguir, pero no hay posibilidad de discutir. La matemática en ese aspecto es más democrática porque dice nos pusimos de acuerdo en seguir este conjunto de reglas y desarrollamos teoría.
Y si esas reglas no las querés cumplir, bueno, hacete tu nueva matemática. Bueno, en religión también, si no crees en nuestros dogmas, bueno, abrite tu propia iglesia, dirá alguien así de manera salvaje. Y bueno, y así hay distintas religiones. Bueno, también en esa analogía podría haber distintas matemáticas, eh, pero a diferencia de la religión, que es una verdad revelada, en la matemática es un conjunto de reglas en las que el ser humano se pone de acuerdo. Y en la física son leyes que uno descubre, como si el universo fuera un mecanismo. Newton lo pensaba como un mecanismo de relojería y que Dios era el relojero, ¿no? Un relojero bastante particular porque la misión que tenía ese relojero era la de poner en marcha el reloj y nada más. Después es como si no estuviera. Eso es lo que muchos llaman el libre albedrío, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, las leyes de la física pueden ser prescindentes de una verdad revelada, están, si hubo un Dios detrás o no, no es un ámbito que para el estudio de la física sea relevante. No digo que no haya personas que buscan esa conexión, Newton fue uno de ellos. De hecho, nosotros solo conocemos este aspecto, pero el 90% del tiempo de pensamiento de Newton era hacia la religión y hacia la mística. Y por otro lado, son leyes en las que los seres humanos nos ponemos de acuerdo que aceptamos, pero a diferencia de la matemática, no es que las inventamos nosotros, las aceptamos, que son así, y que están. Entonces, siempre esta analogía a mí me gusta contarla, por ahí a veces lo digo más divertido que hoy, o con mejores ejemplos. Pero bueno, ahí están. Entonces, hasta tanto uno no encuentre un fenómeno que contradiga uno de estos principios, son válidos y a partir de ahí, combinando lo que sabemos de matemática, podemos hacer una teoría. Una teoría empírica, medio contradictorio como lo digo, porque tiene que ser un modelo de la naturaleza, porque no deja de ser una ciencia natural. Matemática es como un desarrollo del pensamiento libre que nos puede llevar a cualquier lugar sin importarnos o no si reproduce la naturaleza. La física en ese sentido es más restrictiva. Sí, pensá todo lo que vos quieras, sé todo lo creativo que vos quieras, pero al final del día, eso que encontraste tiene que poder describir algo que suceda en la naturaleza. Y si no sucede, esa teoría no sirve. Y bueno, y el principio de inercia, ese lo vinimos usando mucho, porque todo cuerpo en ausencia de fuerzas externas mantiene su estado de movimiento. Eso como lo vinculamos y por el principio de masa. El principio de masa es que la fuerza es proporcional a la aceleración. Y esa constante de proporcionalidad es la masa, la cantidad de materia del cuerpo en cuestión. Entonces, combinando esas dos cosas, si hay aceleración, el movimiento deja de ser rectilíneo uniforme, por ejemplo, y si la aceleración es cero o no hay aceleración, el autito se mueve a velocidad constante, que es más o menos lo que dice el principio de inercia. Pero fíjense que no necesariamente la fuerza tiene que ser... no dice nada de cómo tiene que ser la fuerza. Aparece una fuerza externa, cambia el estado de movimiento. Ahora, después también uno puede saber que la fuerza es masa por aceleración. Y bueno, y ahí hay unas cuestiones, según el tipo de fuerzas, uno puede tener el tipo de masa asociado, puede tener una masa inercial o una masa gravitatoria.
La masa inercial es fuerza igual masa por aceleración, que es una fuerza que se aplica para cambiar el estado de movimiento. Se cambia el estado de movimiento, cambia la inercia del cuerpo. Por eso a esa cantidad de materia que provino de una interacción que quiere cambiar el estado de movimiento se la llama masa inercial. Ahora, si uno tiene la fuerza peso, uno es como que la distingue, dice P es igual a mg. Esa proviene de una interacción gravitatoria. Entonces, es una fuerza, pero es una fuerza que me está haciendo la gravedad, que es otro de los primeros principios de la naturaleza. Y esa masa se la llama gravitatoria. No nos vamos a meter acá en el detalle, pero hasta ahora experimentalmente no se ha encontrado diferencias entre la masa gravitatoria y la masa inercial. Hay gente que se dedica a hacer experimentos para ver si logra distinguir eso. Y no sé ya cuántas cifras significativas encontraron en las que siguen siendo iguales. Y el principio que por ahí más vamos a usar hoy es el principio de acción y reacción, que a toda acción, a toda fuerza de acción, aparece instantáneamente un par de fuerzas, o sea, una fuerza de reacción igual a la que yo apliqué en módulo, en dirección, pero de sentido opuesto. Con esas tres leyes podemos hacer toda esta parte. Entonces, veamos cómo pueden interactuar dos cuerpos. Vamos a suponer que son cuerpos chiquitos, que están cerca de... que no hay presencia de gravedad, o que la gravedad que actúa en ellos es despreciable. No va a estar dentro del interés de estudio. Entonces yo me imagino dos pelotitas que se acercan. O sea, que van directamente en una ruta de colisión, en una ruta de impacto. Una pelotita A y una pelotita B. La pelotita A viaja a una velocidad constante A, la pelotita B viaja a una velocidad constante B, B sub B. Y está en la misma recta de acción, pero en sentidos opuestos, o sea, van a chocar en algún momento. De hecho, chocan y después se separan. ¿No? Es el dibujito que hice ahí. Pero enfoquémonos en el primer párrafo. Acá hay un detalle importante. Si se está moviendo a velocidad constante, la pelotita B quiere decir que su aceleración es cero, ¿no? Y la misma pelotita A, si su velocidad es constante, su aceleración es cero. Y si la suma de aceleraciones es cero, como vale que fuerza es masa por aceleración, esto quiere decir que la suma de las posibles fuerzas que hay acá tiene que dar cero. De hecho, es 0 más 0 igual a 0. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, en un momento chocan y en un momento se separan. Ahora, cuando chocan, ahí hay un contacto. En ese momento, aplica el principio de acción y reacción. Entonces, la pelotita A siente una fuerza que le hace el cuerpo B. Eso lo llamo fuerza B respecto de A. Y a su vez, la pelotita B siente una fuerza que le hace el cuerpo A. O sea, A respecto de B. Fuerza A respecto de B. Pero como vale el principio de acción y reacción, la suma de estas dos fuerzas da cero. ¿Sí? Entonces, si no, o sea, está bien, mutuamente tienen fuerzas, mutuamente cambian de dirección, cambió su estado de movimiento, lo cual está bien, cumplen el principio de inercia, y se separan. Pero una vez que se separan, deja de haber fuerzas. O sea que lo llamativo en este tipo de choques es que durante todo el proceso la suma de fuerzas valió cero. Eso es así, ¿no? En todo momento. O sea, eso es llamativo. Eso quiere decir que hay
una conservación cuando pasan estas cosas. ¿Por qué digo eso? Porque no... O sea, está bien, la fuerza vale cero, está bien, me dicen, pero ¿qué se va a conservar? Bueno. No tiene rozamiento ni tensión. Aunque tuviera rozamiento, no importa, se podrían abollar estas pelotitas y vale igual esto. Porque yo no te digo cuánto vale la velocidad de salida. Fíjate, te puse B', B'A, pudo haberse deformado, haber gastado energía. Sin embargo, esto sigue valiendo. Este hecho no cambia. Y si se partieran 3 pelotitas, bueno, van a ser 3 pelotitas que se moverán a velocidad constante. Por supuesto, estamos hablando siempre que estas cosas no tienen, la atracción gravitatoria entre ellos es despreciable y no son electrones, no hay una fuerza electrostática colombiana, nada, son 2 pelotitas que chocan y se separan. Pero yo no dije acá si se rompían, si rozaban entre ellas, nada. Sí puedo decir que en el viaje no había rozamiento, porque si no es imposible mantener la velocidad constante, eso sí. Pero cuando chocan entre ellas no importa qué es lo que pase. ¿Por qué? Porque esto va a valer no importa cuál sea la naturaleza de las fuerzas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, este hecho es llamativo, ¿no? Pues la suma de fuerzas vale cero. Bueno, veamos un poco qué es la fuerza, sin spoilear demasiado. La fuerza es masa por aceleración. La aceleración se llama, o lo podemos escribir como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Como v punto. O sea que esto puedo pensarlo como m por dv a dt. Vamos a suponer, y está bien, que la masa de este sistema, porque acá podemos pensar que esta suma de fuerzas que da cero es una fuerza resultante. Entonces siempre estoy mirando estas 2 pelotitas y la masa entre ellas no cambia. Y ponele que se partieron en 3, si sumo la masa de las 3 me tiene que dar la masa de las 2 que estaban al principio. Entonces, una hipótesis razonable es que la masa sea una constante en el tiempo, que no cambia, la masa total. Si eso es cierto, lo puedo meter adentro de la derivada. Eso último que acabo de decir, ¿se entiende? Es decir, la masa siempre es constante en el tiempo. Y la masa, no, podría no serlo, pero si la masa es constante en el tiempo, para la derivada en el tiempo es como un número constante. Entonces puede entrar o salir de la derivada. ¿Se entiende? Sí. Sí. Si yo te digo la derivada de 8x, ¿cuánto vale? 8. ¿Derivaste el 8? ¿O derivaste x? X. Que derivaste x, porque el 8 es constante. Para x es una constante. La m, para el tiempo, es como el 8 para x. Si m no cambia con el tiempo, es como el 8 para el x. El 8 no cambia para x. Lo que cambia es x. Acá lo que cambia para el tiempo es b corta, no m. Entonces yo podría decirte, bueno, calculo la derivada de 8x o calculo la derivada de 8 o calculo 8 por la derivada de x. ¿Se entiende? Sí. ¿No? Digo, puedo decir, hago la derivada de 8x, me da 8. O digo que la derivada de 8x es 8 por la derivada de x, que da 1. Entonces me queda 8 por 1, 8. Acá hago lo mismo. La derivada en el tiempo de m por b es lo mismo que m por la derivada de b respecto de t. ¿Se entiende? Sí. Bueno, yo fui al revés, ¿no? De lo que acabo de decir. Metí el mb adentro de la derivada. ¿Por qué? Porque ese mb
tiene un nombre propio que es la cantidad de movimiento. Que usamos la letra P, por favor no se confundan con el peso. Y esa magnitud que ahí puse en azul se llama cantidad de movimiento, MB. Para hacerla fácil vamos a hacer el caso unidimensional, pero es un vector. Y de lo de arriba tenemos que F es de P a dt. Y de lo de la filmina anterior, F era igual a 0. Entonces, por un lado, F es igual a dp a dt, por el otro lado, F es igual a 0. Por propiedad transitiva, dp a dt vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, cuando pasa que F es igual a 0 todo el tiempo, la derivada de la cantidad de movimiento respecto de t vale 0. Y cualquier derivada que dé 0 quiere decir que su primitiva es una constante. En este caso, m por b. ¿Vamos bien? Sí, sí. Entonces, si yo hago eso, bueno, ya sé P es m por b. Entonces quiere decir que este, no sé si alguien escribió, ok. Si alguien me pregunta cuánto vale la cantidad de movimiento acá, y es m por BA, la cantidad de movimiento de A. M por BB, la cantidad de movimiento de B. Si hago MBA más MBB, me tiene que dar una constante. ¿Por qué? Porque la suma de fuerzas vale 0. Después del choque lo mismo. MBA' más MBB' me tiene que dar una constante. Y es la misma constante, porque siempre estoy sumando fuerzas que dan 0. O sea, si la cantidad de movimiento no cambia en el tiempo, la suma de estos, la suma de los P en cada uno de los casos me tiene que dar lo mismo. ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? ¿Seguro? sí, sí. Profe, una consulta. Entonces, la cantidad de movimiento, si lo derivamos, me da la fuerza. Exacto. Y si esa la fuerza te da 0, quiere decir que la cantidad de movimiento P es una constante en el tiempo. Si es una constante en el tiempo, no importa lo que pase, la suma de esa cantidad de movimiento me va a dar siempre el mismo número. Bien, ¿y la fuerza y la cantidad de movimiento son funciones del tiempo? Podrían serlo, pero en esta combinación, cuando da 0, no sé cómo se van a combinar internamente, pero el producto y la suma me tiene que dar lo mismo, siempre. Y ese resultado no depende del tiempo. Bien, gracias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la suma de los P antes del choque me tiene que dar lo mismo que la suma de los P después del choque. ¿Vamos bien? Bueno, no sé dónde lo puse, pero por algún lado está. No lo escribí acá. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si esto vale siempre lo mismo, a ver si lo escribo en el pizarrón, así lo ven. Tengo las dos pelotitas que se juntan. Este tiene MA, BA más MB, BB es la cantidad de movimiento del sistema AB. ¿No? Esto es antes del choque. Después del choque, voy a tener que MA, BA' más MB, BB', tiene que ser la misma de antes.
porque el P del sistema no cambió. Entonces quiere decir que la suma de estas dos es igual a la suma de estas dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Y de ahí es que salían la mayoría de cantidad de problemas de choque. Claro, ahí tienen 4 incógnitas y 2 ecuaciones, ¿no? Las velocidades, pónganle que la masa es dato. Entonces las incógnitas son velocidad A, velocidad B, velocidad prima, velocidad B prima. Entonces, bueno, ¿cómo se hacen muchos de esos problemas? Se dan las velocidades iniciales. Bueno, si dan las velocidades iniciales me quedan 2 incógnitas y 2 ecuaciones y una sola ecuación tengo, ¿no? Porque me queda que MA-BA más MB-BB es igual a MA-BA' más MB-B'. ¿Sí o no? Esta igualdad se cumple, ¿no? Antes y después del choque. Sí. Acá tengo una sola ecuación. Supongan que les doy como dato las masas. ¿Cuántas incógnitas les quedan? Cuatro. 4. Pónganle que les doy las 2 velocidades iniciales. ¿Cuántas incógnitas me quedan? 2. ¿Cuántas incógnitas, cuántas ecuaciones tengo? Y hasta ahora tengo una sola, ¿no? Esta acá. Sí, una. Si tengo una ecuación y 2 incógnitas, el problema me queda indeterminado, ¿no? Sí. O sea, me va a quedar una velocidad en función de otra velocidad que no conozco. ¿Cómo se resuelve el tema? Bueno, se resuelve poniéndoles más datos. O se le da como dato una velocidad más, o se dice de qué tipo de choque estamos hablando. Sea un choque elástico, o sea un choque plástico, o algo intermedio. Y así es como salían estos ejercicios. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno. Entonces, a eso vamos, pero antes todavía me quedó una partecita de la matemática para mostrarles, así que lo vamos a contar. Esto también lo puedo pensar así. Esto que acabo de decirles, así con los dedos, mostrándole con 2 pelotitas, lo puedo pensar en general. Si dp a dt es igual a 0, si multiplico ambos lados por diferencial t con diferencial t se simplifica y me queda que diferencial p es igual a 0. Hasta acá van bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Si hago la integral de algo que me da 0, me tiene que dar una constante. La integral de dp es p final menos p inicial. Y esto es igual a delta P. Lo dije mal, voy de vuelta. Si yo integro esto a ambos lados, la integral de 0 es 0. Pero acá tengo la integral de P, que es delta P. Y este delta P sigue siendo 0. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Y bueno, entonces de acá también llego a la conclusión que el P final es igual al P inicial. En nuestro caso, el P inicial era MA-BA más MB-BB y el P final era MA-BA' más MB-BB', lo que escribí en el pizarrón. O sea que acá es otra manera de mostrarles lo mismo. Pero verlo así como integral, me dice algo más. Me dice que la conservación de la cantidad de movimiento es una función del estado final e inicial del sistema. O sea que
que el P final sea igual al P inicial no depende de la interacción que tuvieron las partículas. No depende si fue un choque elástico o inelástico, si hubo destrucción o creación de partículas. Si miro el sistema antes de la interacción, que fue que chocaron, ¿no? La cantidad de movimiento no cambia. Y eso es muy fuerte. Pero estas partículas podrían ser cualquier cosa. Podrían ser fotones. Y estas leyes siguen valiendo. Podrían ser partículas subatómicas y va a seguir valiendo. O pueden ser dos planetas o dos galaxias que chocan o dos autitos que chocan y estas leyes valen. Es una ley muy simple que uno lo ve al comienzo de la universidad y que van a valer siempre. Es muy fuerte esto. Qué sé yo, por lo menos para mí lo es. Tirar una aseveración tan fuerte. Incluso si las partículas son relativistas, van a valer también. O sea que esta es una ley de conservación muy importante en la física. Bueno, y en general yo acá puse dos partículas, pero podrían ser que 800. Entonces, cuando digo P final, P inicial, en realidad estoy pensando en un sistema que está compuesto de de n partículas, que acá les puse J, P1, P2 más P3 hasta la que sea. Y les recuerdo que para estas cuentas, para que sean más amables, las hice como escalar, pero en realidad son vectores. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Fíjense que está bien, hicimos matemática, pero no tanta como el otro día, ¿no? Porque acá estamos pensando en un problema concreto. Bueno, hicimos el caso más fácil, dos partículas en una sola dirección. Pero imagínense muchas partículas colisionando entre sí. ¿Qué sé yo? Un gas de partículas podría pasar. Bueno. Y acá esto es lo que nos viene a resolver la indeterminación. Si teníamos dos incógnitas y una sola ecuación, bueno, necesito o dar más datos o más ecuaciones que me resuelvan el sistema. ¿Cómo se resuelven? Bueno, por ejemplo, metiendo hipótesis. Pueden ser dos pelotitas de billar que chocan y rebotan, pero no se lastiman, no se deforman, no les pasa nada. Esa es una colisión que se llama perfectamente elástica. El caso opuesto puede ser dos partículas que chocan y se quedan pegadas. A eso se lo llama completamente inelástica. La inversa de eso es que tengan una sola partícula, explota y salen muchas. A eso también se llama colisión inelástica. O choque explosivo. Y las inelásticas son los casos más realistas. Dos coches que chocan, que se deforman, pueden quedar pegados o no, pero se pierde parte de la energía. Y una parte no. En el perfectamente elástico, lo piola que tiene es que la energía cinética no se pierde, se conserva. En el que es completamente inelástica, o se convierte en una sola parte, si es un choque en que quedan todas pegadas, la velocidad final del sistema es la misma para todas las partículas que quedaron pegadas. Y si es un choque explosivo, la velocidad inicial para todas las partículas es la misma. ¿Se entiende eso que estoy diciendo, no? Profe, ¿puede repetir la diferencia entre las colisiones? Sí. Por favor. Sí, por favor. Las perfectamente elásticas, no hay pérdida de energía cinética. ¿Por qué? Porque la colisión elástica son dos pelotitas de pool. Chocan, rebotan y hacen su vida. Y vos las mirás a simple vista, no hay raspones, no pasó nada. Entonces lo único que hicieron fue transferir movimiento. A eso se lo llama perfectamente elástico.
Entonces eso te plantea que la energía cinética del sistema luego de la colisión es igual a la energía cinética del sistema antes de la colisión. Esa es la perfectamente elástica. ¿Vamos bien? Perfecto. Bien. Después tenemos las que son completamente inelásticas. Ahí podemos pensar dos casos. Dos partículas que las haces chocar y se quedan pegadas, no sé, con mucha puntería tirás dos chicles y que quede un solo chicle más grande. Entonces, ahí al final, ese chicle nuevo se va a mover a una velocidad. Ese chicle nuevo está compuesto por los dos chicles viejos. Ese sería el choque plástico, ¿no? Ese sería el choque plástico, claro. Entonces, todas las partículas tienen la misma velocidad al final. Esa colisión completamente inelástica se la llama choque plástico. No me salía el nombre, gracias Silvia. Y al revés, el choque explosivo es que el chicle estaba todo junto, le metiste un petardo, entonces está el petardo, el chicle, todos a la misma velocidad. Cuando revienta todo, sale cada chicle por su lado y el petardo por otro, o los pedazos de petardo, y tendrán velocidades distintas. Pero la condición es que antes todos tenían la misma velocidad. Entonces, esa es la ecuación que me aporta que me estaba faltando. Por esa gana energías, ¿no? La Estos pueden ganar o perder energía, no conservan energía. Fíjate que la condición que te puse es que en el choque plástico las velocidades finales de cada partícula son iguales. Y en el choque en el choque explosivo, las velocidades del todo, lo puedes pensar como que todas las partículas que componen ese todo eran iguales. ¿Se entendió o lo dije atravesado? Sí, se entendió. Bien. Y el choque inelástico no se cumple nada, entonces ahí esos son los más difíciles de resolver, porque ahí eso ya es para gente que el oficio de ellos son metalúrgicos forenses. Analizan choques, deficiencia de motores, es toda una ciencia. No sé, una ciencia, pero es todo una rama, un oficio muy complejo, una profesión muy compleja. Y acá está matematizado lo que yo les acabo de decir. Las perfectamente elásticas, y esto ya está como dicho a manera de resumen, se supone no hay deterioro ni deformación de las partículas que colisionan, se conserva la energía del sistema y escrito como ecuación, la variación de energía cinética del sistema, o sea, E final menos E inicial, tiene que dar 0. Si E final menos E inicial es 0, quiere decir que E final es igual a E inicial. ¿Se entendió el trabalengua? Que son iguales. Son iguales, claro. Pero la energía cinética antes es la suma de todos los submedios mv cuadrado de cada partícula. Y la energía cinética después es la suma de todos los submedios de mv cuadrado después del choque. ¿Está bien? Sí, sí. Acuérdense que estos problemas se pueden volver infinitos si estos son en 3 dimensiones, ¿no? Porque estos BJ son el módulo de un vector en 3 dimensiones. Entonces tienen bx cuadrado más by cuadrado más bz cuadrado. En general no somos tan malos, pero sean conscientes de que en un problema realista eso puede aparecer. ¿Está bien? Digo, no somos tan malos de tomarle algo en 3 dimensiones. Eso no lo vamos a hacer. Pero sepan que el problema se complica mucho. No sé si se complica, pero se vuelve muy laborioso y engorroso si esto está en 3 dimensiones. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Sí. ¿Sí, seguro? Bueno, el que calla otorga. Si nadie más contesta, entendieron todos, listo, me lavo las manos, ya está, lo van a probar, no explico más, listo. Igual dijo que no lo va a tomar.
Nah, no voy a tomar uno en 3 dimensiones, pero en una dimensión te lo puedo tomar tranquilamente. Pero- Ah, claro, porque no lo voy a tomar, no lo entiendo, listo, me desentendió el problema. Ahora se los tomo. Nada, mentira. No, Pero sí, tranquilamente, en 3 dimensiones no, pero en 2 dimensiones sí podemos tomar algo, ¿eh? Ojo, pues los problemas en una dimensión son muy pavotes normalmente. O sea que en 2 dimensiones sí. Así que cualquier cosa, si se traban ahí, no duden en preguntar, porque, como les dije antes, para eso estamos, para responder preguntas. Bueno, y las completamente inelásticas, explosivo, antes de la explosión, la masa total será igual a la suma de los fragmentos posteriores y típicamente la velocidad inicial es nula. Con ese típicamente me cubro por si hay alguna situación atípica, pero acá no sucede. Y plástico, después de la colisión, la masa total será igual a la suma de los fragmentos previos y la velocidad final es la misma para todo el sistema. En este caso, lo importante es que no se conserva la energía cinética. Y en inelástica es el peor de los casos que les puede tocar. No sabemos cómo son los vínculos entre cada cosa y lo que es seguro, no se conserva la energía cinética. Y ahí recalqué lo de bidimensional y tridimensional. Bueno, entonces, como el otro día estaban ávidos de ejemplos, acá hay un ejemplo. Una Sí. consulta. El último caso, el que son complejos, los inelásticos, ¿los Sí. trabajamos en esta materia? No, a lo sumo veremos alguna cosa, como decirte, conservó la energía, entonces yo no te digo nada, te tiro un problema y te pregunto, ¿qué tipo de choque es? Y bueno, vos lo primero que haces es ver si se conserva o no la energía. Si se conserva la energía, decís, ah, bueno, la energía cinética, ¿no? Ah, bueno, era un choque elástico. Si no se conserva, el problema dirá, no sé, dos autos chocaron y quedaron distanciados 2 metros del uno del otro. Entonces, plástico no puede ser porque quedaron separados, entonces tiene que ser inelástico. A ese nivel de cosas sí podemos tomar. Bien, gracias. De nada. Bueno, y acá cómo era este ejemplo, porque no me lo acuerdo. Un coche A de 1000 kilogramos rueda sobre una pista horizontal a una velocidad de 5 metros por segundo. Choca contra un coche B de 2000 kilogramos que se mueve en sentido contrario, pero con una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Está bien? El coche B tiene el doble de masa que el coche A. Fíjense que no dije pesa el doble, dije tiene el doble de masa. Me dieron como dato la masa, no el peso. Piénsenlo después. Después del choque, A se mueve a 5 metros por segundo, en sentido opuesto al de su movimiento inicial. ¿Cuál es la magnitud y sentido de la velocidad de B? Bueno, por lo que dijimos antes, estos a priori son autitos que vienen a velocidad constante. La suma de fuerzas es cero, o sea, la cantidad de movimiento se conserva, incluso en el choque. Y si este sale a velocidad constante, a este no le queda otra que salir a velocidad constante para el otro lado o siguiendo, eso no lo sabemos. Pero lo que sí es seguro, que la cantidad de movimiento de ambos coches antes del choque tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de ambos coches después del choque. ¿Sí? La ecuación 1, ¿estamos de acuerdo? La ecuación 1. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí, no? Sí. Sí. ¿Sí? O sea, es cantidad de movimiento del coche A más cantidad de movimiento del coche B antes del choque tiene que ser igual a la cantidad de movimiento del coche A después del choque más la cantidad de movimiento del coche B después del choque. Es el ejemplo, en vez de pelotitas ahora usamos cajitas, pero es lo mismo que conté al principio de la clase. Ahora, ¿quién es PA antes? Es la masa A por la velocidad A, ¿no? La masa A es 1000 kilogramos por 5 metros por segundo,
más 2000 kilogramos por 3 metros por segundo, igual a 1000 kilogramos por una velocidad que es dato, menos 5 metros por segundo, más mv por una velocidad que queremos despejar. Sería eso, ¿no? Lo que tengo que hacer. Sí. ¿Y qué hice en la ecuación 2 con las masas que no aparecen? Las sacó, las canceló. Las cancelé, pero fíjense que la masa 2 es el doble de la primera, ¿no? Entonces, si divido todo por 1000 kilogramos, este me queda 5, este me queda 2 por 3, y este me queda 5. Y este me queda 2 por B. ¿Se entendió eso? Sí. Es una pequeña maldad para que si alguno está medio dormido, pregunte. O si no entendió, pero no está del todo atento, pregunte. Y bueno, nada, de acá ya todo dato, lo único que tengo que hacer es pasar todo para un lado y dividir por 2. Si hice bien la cuenta, da eso. No, este era fácil. Fíjense que este, como di un montón de datos, lo único que tenía que usar era la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Porque acá di 3 velocidades. Había una sola incógnita, una sola ecuación, listo, lo pude resolver. Y de chapa me salió que se mueve para la derecha, porque con este sistema de referencias, positivo significa que se va a la derecha. ¿Está bien? Claro, sí, sí. No hay más misterio que eso. Ese es como la entradita en calor. Y ahí tenemos, la magnitud sería también esa. La dirección sabemos que va a la derecha. Claro. Y la magnitud. Y bueno, y a este le podemos agregar un par de preguntitas. Por ejemplo, Mariela, ¿me hiciste una pregunta? ¿Se puede agrandar más la pantalla? Sí, se puede. Ahí. Gracias. De nada. No se ve. Lo anterior lo habías podido anotar, era esto. Sí. Bien. Bueno, y ahora... ¿Alguien más preguntó? Ah, no, esa es Mariela. Bueno. Ahora, antes de meternos a hacer otro problema, hago una preguntita. ¿Cambió el estado de movimiento del carrito B? La cantidad de movimiento. Y sí, iba para la izquierda, termina yendo para la derecha. Seguro cambió la cantidad de movimiento el autito B, ¿no? Sí, sí. Sí. O sea que lo que se mantuvo constante es la cantidad de movimiento de los dos juntos. Pero por separado puede cambiar tranquilamente. ¿Y cómo se hace? Se resta masa por la velocidad de B después menos la masa de velocidad de B de antes. Como la masa es constante, la dejé para después. Entonces, primero hice la resta de las velocidades, me dio 5, y después, pero la pregunta era delta PB, entonces a esta velocidad la tengo que multiplicar la masa del carrito B, que era 2000 kilos. Y ahí está. 5 por 2000 da 10.000 kilogramos metros por segundo. ¿Hasta ahí llegamos bien? Sí. Sí, igual eso, ¿para qué sería esa parte del delta PB? Y porque si no siempre queda la idea de que el P se conserva siempre. El P se conserva para el sistema, no para cada cuerpo. Esta es una pregunta extra que ¿qué pasa con el cuerpo B? ¿Cambia su estado de movimiento o no cambia su estado de movimiento? Sí. ¿Cómo lo puedo medir? Y calculo la cantidad de movimiento después del choque y le resto la cantidad de movimiento antes del choque. Y me da esto, 10.000 kilogramos metros sobre segundo. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Bueno, acá hice un detallecito más que también se puede reescribir así, como Newton por segundo, que es lo que normalmente se suele poner como unidades de la cantidad de movimiento.
¿Cómo se construye el newton por segundo? Es muy fácil. Multiplico y divido por segundos. Acá arriba me aparece un segundo, acá abajo me aparece un segundo al cuadrado. Y eso me queda newton por segundo. ¿Fue muy rápido o se entendió? No, sí se entendió. ¿Se entendió? Bueno. Entonces, Igual el- ahí... Ah, perdón. bueno, Pregunten. el newton entonces es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Claro. Y ahí le faltó, porque puso 10.000 kilogramos metros sobre segundo, y le faltaría entonces para completar, para que me quede newton sobre segundo, por segundo. No, newton por segundo, no newton dividido segundo. No, por eso. No me falta nada. O sea, acá sí, si multiplico por segundo y divido por segundo, el segundo cuadrado de abajo me forma el newton. Y después tenía el segundo que estaba acá y me queda esto. ¿Lo ves? Sí, sí, ¿Seguro? sí. Bueno, Profe, ¿el sí. kilogramo sería una fuerza peso? ¿O No, kilogramo no? es cantidad de masa acá. Es masa Por por eso aceleración. aclaré que es masa. Ok. Kilogramo fuerza sería 10 newtons en este caso. Pues sería la masa de un kilo en un campo gravitatorio. El campo gravitatorio puede aproximar por 10 metros por segundo cuadrado. Entonces ahí puedes decir que un kilogramo fuerza es 10 newton, pero fíjate que esto es kilogramo, no es kilogramo fuerza. Claro, esto es lo que se conocería como masa inercial, ¿no? Esta es masa inercial, claro. Es cantidad de materia. Por supuesto, en el planeta Tierra, un kilogramo fuerza es la fuerza que le necesitas hacer un kilogramo para que caiga a 1 metro de distancia. Entonces, cuando vas a la verdulería y pedís 3 kilos de tomate, estás pidiendo 3 kilos de masa de tomate, que son 3 kilogramos fuerza, ¿no? Si se fijan, la balanza chiquita dice 1 kilogramo grandote y hay alguna F por ahí chiquitita que dice fuerza, en algún lugar. Ahora, si vos pedís 3 kilogramos en Marte, no son 3 kilogramos fuerza. Pues la balanza te va a indicar otra cosa, porque la gravedad es distinta. El Marte creo que es... no me acuerdo. Creo que es 8 metros por segundo cuadrado. Supongamos que es 8. 3 kilos de tomate en la Tierra son 3 kilogramos fuerza. Y en Marte van a ser 2,4 kilogramos fuerza. Entonces, si pedís 3 kilogramos fuerza de tomate en Marte, van a ser algo así como 3,8 kilos de masa de tomate. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Sí, y lo distinguimos con, kilogramo fuerza es un vector, digamos. Y acá Claro, se le pone la F y la flechita. Bien. Si le ponemos la F y la... hay gente que le pone kilogramo F con la flechita y hay gente que pone kilogramo F sin flechita y ya se entiende que es kilogramo fuerza. ¿Va bien? Sí, profe. Bueno. Y no sé qué puse acá. ¿Qué puse acá? Esto quiere decir que para la partícula individual, la cantidad de movimiento, o sea, para esa partícula, esperen, lo leo así, no entiendo nada ni lo que yo puse. Esto quiere decir que para la partícula individual, la cantidad de movimiento, o sea, esa partícula, la fuerza, no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque el delta P varió. Si el delta P fuera cero, la fuerza que recibe esta partícula debería ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, porque
habíamos visto que la derivada de P respecto de T es la fuerza. Si la variación de P en un momento dado no me da 0, no importa cuánto tiempo pasó, quiere decir que esta fuerza no es 0. Entonces, pero... Y sí, está bien, porque los autitos chocaron y rebotaron, ¿no? Son, no sé, 2 autitos chocadores. Si cambió su estado de movimiento es porque hubo una fuerza externa aplicada, claro, la que le hizo el otro carrito. Pero esa fuerza se la hizo en un instante muy cortito de tiempo. ¿No? Vienen los 2 autitos, ¡puc!, y se separan. ¿Eso se entiende? Sí. En general, el choque sucede en un intervalo de tiempo muy cortito. Para nosotros podría ser un intervalo de tiempo que tiende a 0. O sea que a los efectos prácticos pensarlo como un diferencial de t no está tan mal. Entonces, si yo sé cuánto vale la fuerza y sé cuánto varía la cantidad de movimiento, podría saber cuánto tiempo transcurrió. Si yo sé cuánto tiempo transcurrió en el choque y sé cuánto fue la cantidad de movimiento que hubo, puedo inferir de cuánto fue la fuerza. Pero como esas fuerzas suceden en intervalos de tiempo muy cortos, un delta t o un diferencial t muy chiquito, esto tiene la forma de un pulso. Un pulso es como una montañita, ¿no? O pensado en un electrocardiograma, ¿vieron las rayitas que suben y bajan? Esas rayitas que son el pulso, ¿no? Que es el que uno mide los latidos. Es como si fuera eso. Bueno, a mí me salió medio chueco, ¿no? Por ahí es más bonito que el pulso. Es un pulso de fuerza que se desarrolla muy rápido en un intervalo de tiempo muy rápido. Y la integral, lo que está acá adentro, es el delta P. Entonces, ¿cómo se puede pensar? Si F es de P a de T, puedo pensar que diferencial P es la fuerza que depende del tiempo, porque fíjense que acá antes de que los carritos choquen no había fuerza. Cuando se juntan hay una fuerza que sube muy rápido y cuando se empiezan a separar baja muy rápido. Entonces claramente esta fuerza depende del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces yo puedo decir que este dt lo paso multiplicando, entonces ahora acá si quiero integral, tengo la integral de dp, que ese es el delta p que tengo como dato del problema de recién, y acá tengo que integrar la fuerza, pero esta fuerza yo no sé cuánto corno vale. Entonces lo que puedo decir, bueno, digo que esta es una fuerza promedio, una fuerza media. No sé, duró muy poquito y es una fuerza constante. Porque en realidad no sé cuánto vale esta fuerza. Esta fuerza es un quilombo. Pero lo que yo sí puedo decir es que, bueno, hago de cuenta que en algún momento habrá valido un poquito más, un poquito menos, pero vale siempre lo mismo. Durante un tiempo muy cortito. Entonces, si eso pasa, yo puedo sacar la fuerza media de la integral. Y me queda la integral de dt. Y la integral de dt es f por delta t. Profe, Sí. si quiere puede achicar un poco la ¿Puedo pantalla. achicar un poco? Sí. Ahí Bueno, veo. ¿ahí ves? Ahí veo, gracias. Sí. Puedo agrandar un poquito, espera. Ahí está bien, ¿eh? Ahí está, mira. Perfecto, gracias. Esta integral de p da delta p. Y esta integral del otro lado da f media por delta t. Entonces ahí tengo una fórmula para poder estimar cuánto vale la fuerza, pero de manera más rigurosa de lo que lo dije acá, porque acá lo dije, pero ahí no podía aplicar de una esta fórmula, porque esto es un incremento diferencial. No lo puedo hacer, es trampa. Para poder tirar esta fórmula, tengo que hacer esta integral. ¿Ustedes lo tienen que hacer cada vez? No, ustedes ya usan esta fórmula, como siempre. ¿Hay que hacer cada vez la integral? Normalmente no. Normalmente usan las fórmulas que yo dejo recuadradas. Pero yo me siento con la obligación de mostrarles más o menos de dónde salen las cosas.
porque si no parece todo magia. Está bien, qué sé yo, en la vida es mucho más cómodo que a uno le tiren las fórmulas que tiene que usar de una, sin muchas explicaciones. Yo soy tipo un mercenario, decime qué cuenta tengo así y la hago, pero acá uno pretende un poquito más, que sepan cómo están hechas esas fórmulas, para que no vayan y las apliquen de una, porque no siempre se cumplen las condiciones para que estas fórmulas valgan. Fíjense que este parecido que puse acá, que no es un igual, ¿no? Es un aproximado, acá metí una hipótesis. Entonces, si ustedes no saben que metí esta hipótesis, por ahí piensan que esta fórmula vale siempre. Y esta fórmula solo vale para choques impulsivos. Era lo que les contábamos en Intro de la Física. Por ahí faltaba este último pasito, que como no sabían integrar, por ahí no lo podíamos hacer. Y bueno, y como uno más o menos les da una idea intuitiva, puede zafar de usar las integrales, pero en realidad hay que ponerlas. ¿Estamos bien? Sí. Y Sí. bueno, y después de acá hay 3 videos recomendados, donde son clases que yo di el año pasado para introducción a la física, pero hay una que me parece que puede venir bien mostrarla ahora. Es como, a ver si... Esperen, porque no me permite copiar. A ver, YouTube. Creo que era este, pero no me acuerdo. Watch. Creo que era este, a ver. 4XY 9IUE. Estoy seguro si era este. Vamos a ponerlo. No será este. Parece que era el que seguía. Ahí me van a escuchar hablar, pero... Sí, es este. Bueno, este es parte de una clase que di para introducir a la física, que es un poco el mito de los autos viejos eran mejores que los modernos. Vieron que los autos viejos son mucho más duros que los autos modernos, ¿no? Eso lo tienen todos claro, ¿no? Sí. Y creo que estaba usando el mismo buzo cuando di esta clase. ¿Dónde está? Pero son más peligrosos que los nuevos. Pero son más peligrosos que los nuevos, exactamente. Entonces acá estaba el ejemplo. A ver si... Bueno, ahí me ven a mí, que creo que tenía la ropa colgada justo esa noche cuando grabé el video. A ver si ahí está. ¿Se escucha? Bajito. Ahí se escucha mejor. Además de tener la conservación de pegamento, ahí no se conserva la energía. La energía se pierde ya sea por formaciones, por rozamientos, como estamos viendo en este ejemplo, donde podemos ver un auto moderno y procesar los choques inelásticos. ¿Ahí me escucha mejor? O plásticos. En los choques inelásticos, además de tener la conservación de pegamento, ahí no se conserva la energía. La energía se pierde ya sea por deformaciones, por rozamientos, como estamos viendo en este ejemplo, donde podemos ver un auto moderno y un auto viejo. Como ven, ahí el Chevrolet está impactando en el auto moderno, y lo quería mostrar también porque hay como un mito de que los autos de antes eran más duros, que eran mejores y qué sé yo. Fíjense que en este video el auto moderno, el plástico, aluminio y materiales más livianos, muy flexibles, tienen una medida de seguridad muy buena, pero la caja donde tiene que estar el conductor es mucho más segura que el del robusto Chevrolet 1959, lo cual, viendo cómo queda
auto, la verdad me da un poco de pena. Yo, si me lo contaban, lo creía, no, regálenmelo, no lo destruyan, pero bueno, es así. Y un choque plástico sería, por ejemplo, Este es el auto nuevo. cosa barbaridad que parecía en la secundaria, y tirar un chicle contra el techo y el chicle quede pegado. Ese es un choque plástico, porque Bueno, y después sigue la clase, después mirando el video, voy a dejar de compartir. Como dijo alguna vez el papá de un amigo mío, en los coches viejos, el que absorbe un choque es el conductor. En los coches nuevos, el que absorbe el choque es el auto. Por eso es más seguro, porque le permitís que se deforme todo el auto, entonces ahí atenúa la energía. En cambio, en el auto viejo hace como una propagación de la cantidad de movimiento y lo absorbe lo más blando, y en el auto viejo lo más blando son los tripulantes del auto. Ahora se escucha mal, se escucha muy alto. Sí, se escucha muy fuerte y Perdón. feo. Perdón. Ah, perfecto. Ahí se escucha bien. Está bien, sí. Nada, eso les decía, que la cantidad de movimientos, si no se conserva, va a tratar de amortiguarse en las superficies blandas. Entonces, en los autos viejos, lo blando son los tripulantes. En los autos nuevos, lo blando es todo el chasis. Entonces, ya cuando llega el tripulante, si bien la caja es rígida, porque si es muy blando también tabolla, pero ya absorbió un montón de cantidad de movimiento, y entonces el impacto que te llega, sumado al airbag, que te sostiene de alguna manera, hace que uno no sufra tanto el impacto. Por eso tanto Así el que- plástico que tienen los nuevos. Por eso es que son de plástico fundamentalmente por una cuestión de seguridad, también por una cuestión de costos, claro, es mucho más barato ese tipo de autos, y también son más económicos para las personas, porque al pesar menos consumen menos combustible, son más eco-friendly. O sea, es un negocio que cierra por todos los costados. Sí, es verdad. ¿Cuál es la contracara que tiene? Es que por ahí la resistencia de los materiales, la vida útil es mucho menor que la del Chevrolet C58. Si ese Chevrolet 58 no lo estrolan, dentro de 100 años va a estar igual que ahora, un poco despintado. Dentro de 100 años el Chevrolet 2020 va a estar medio podrido, medio deshecho. Pero bueno, también se calcula que la vida media de un auto más o menos anda entre los 5 o 6 años para que vos vuelvas a comprar un auto. Pero y no pensás en un auto que dure para toda tu vida y para los hijos de tus hijos hasta el fin de los tiempos. Son conceptos distintos. Pero bueno, eso ya excede un poquito a la física, digamos. Pero sí, qué sé yo, un radiador de un Renault 11 pesa 15 kilos, el radiador de un Kwid pesa 4 kilos, porque es todo plástico. Y así multiplicarlo por todas las piezas del motor. Entonces vos podés ponerle un motor 1.0 y con 30 litros haces 800 kilómetros, y con el Renault 11 con 30 litros haces 400, y necesitas un motor más potente porque tiene que movilizar un auto más pesado. Y te estoy hablando del sector de los autos medianos tirando a chicos, ¿no? No te estoy hablando de un Falcon o de un Torino o de una camioneta de 4x4. Estoy hablando de un city car, como se le dice, un auto de ciudad. Así que bueno, eso era un poco lo que les iba a contar hoy. Hoy también es otra clase corta, por el punto de vista de la teórica, así que dejo de grabar.